7, ¿estamos en dónde? Estamos en la tercera parte del libro de Apocalipsis, la tercera sección, las cosas que han de ser después de estas, capítulos del 6 al 19, la tribulación. Mientras que está pasando la tribulación por 7 años en la tierra, ¿en dónde estamos nosotros? En el cielo, por 7 años también. Entonces, capítulos 4 y 5 nos muestran en el cielo por un periodo de 7 años. Capítulos del 6 al 19 muestran lo que está pasando en la tierra por un periodo de 7 años también. Al final del capítulo 19, entonces viene Jesús. Ahí termina con la tribulación. Capítulo 20, el milenio, los 1000 años de Jesús reinando en la tierra. Capítulos 21 y 22, cielo nuevo y tierra nueva. Y viviremos con Él para toda la eternidad. Entonces, capítulos del 4 al 22 es la tercera sección. ¿Cómo sabemos eso? En el capítulo 1, versículo 19, nos da el bosquejo. Tenemos un bosquejo divino, no es inventado por ningún hombre, el Señor nos lo dio. La tribulación, ¿para qué sirve? Para sacudir a un mundo pagano. Al final vamos a hablar un poquito, me voy a extender en estos puntos, para sacudir a un mundo pagano, para sacudir a aquellos familiares nuestros, aquellos amigos, aquellos seres amados que les hemos estado hablando y les hemos estado hablando del Señor y pues, han querido mantenerse en su pecado. Va a venir el día en que se den cuenta que nosotros ya no estamos, que lo que decían estos locos del arrebatamiento, del rapto, en verdad fue así, y entonces nos van a creer, y durante estos 7 años va a haber, es más, el cumplimiento de la gran comisión se va a llevar a cabo durante estos 7 años. Y hago este énfasis acá porque mucha gente cree que no va a venir el rapto de la iglesia ni va a venir el tiempo de la tribulación hasta que no se cumpla la gran comisión de Mateo 28. La gran comisión la iglesia no la puede cumplir. Hemos hecho un muy buen trabajo durante los últimos 2000 años. Los misioneros han ido a lugares remotos de la tierra, han traducido la Biblia en muchísimos idiomas, pero la gran comisión se va a completar en esos 7 años, que el Señor va a levantar a 144,000 judíos por el estilo de Billy Graham. Si un solo hombre, Billy Graham, un gentil, fue capaz de traer a Cristo a millones de personas, llevar el Evangelio a millones de personas, imagínense 144,000 de este tipo de evangelistas hablándole a todo el mundo. Y los lugares remotos donde no se ha alcanzado por el hombre, nos dice la palabra que los ángeles van a estar predicando. Entonces, no va a quedarse ninguna oído sin escuchar el Evangelio. Luego, ¿para qué más? Para despertar a una nación. ¿Qué nación es esta? Israel. Pueblo de Israel. Las 70 semanas de Daniel hablan precisamente de estos 7 años que Dios tiene asignados, separados para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Y luego para preparar a la humanidad para el milenio. Porque al milenio solamente van a entrar creyentes. Los creyentes que se salvaron durante la tribulación, o sea, los santos de la tribulación que no murieron. ¿Sí? Ellos entran al milenio y van a poblar la tierra. De la misma manera que en el tiempo de Noé, unos fueron quitados y otros fueron dejados. ¿Sí? Que los que fueron quitados fueron los incrédulos, los paganos, los que no creyeron, y los que fueron dejados fueron Noé y su esposa y sus hijos. 8 personas que entraron a la nueva tierra y la repoblaron, y aquí estamos nosotros que somos sus descendientes. Así que todos somos hermanos. ¿Bueno? Dice en el capítulo 7, voy a leerlo todo y luego vamos a ir tomando secciones.
Vamos a leer solo los 17 versículos. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. ¿Quién quiere adivinar cuántos de la tribu de Aser? 12,000, muy bien, bien. De la tribu de Neftalí, ¿quién sabe? 12,000. De la tribu de Manasés, también 12,000. De la tribu de Simeón, a que no adivinen, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. Y de la tribu de Isaacar, otro tanto, 12,000. De la tribu de Zebulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Así que tenemos acá entonces a 4 ángeles que están en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Y yo he escuchado personas que atacan la veracidad de la Escritura, la inspiración de la Escritura, diciendo: si la Biblia fuera verdad, se darían cuenta que la tierra no tiene 4 ángulos. Qué ignorantes son esos cristianos en creer esas bobadas. Pero obviamente tendríamos que decirlos a los geólogos y a los cartógrafos y a tanta gente que utiliza esos términos, pero en realidad lo que se está refiriendo es a los 4 puntos cardenales: norte, sur, este y oriente. Diríamos también nosotros entonces de los meteorólogos que no saben lo que están haciendo, porque dice que el sol cae a tal hora. Sabemos que el sol no cae, esos meteorólogos no saben, pero entendemos de qué es lo que están hablando, ¿cierto? O sea, no hay que ser tan inteligentes para poder entender estas cosas. Hay muchas personas que discuten, que atacan la palabra de Dios y nuestra fe simplemente por el hecho de hacerlo, de atacarlo. Mucha gente no está esperando respuesta, porque el intelecto sabe
Pero el problema, lo he dicho muchas veces acá a ustedes, el problema no es de intelecto, el problema es de corazón. Y ahí solamente podemos llegarles cuando les hablamos al alma, cuando les hablamos al espíritu. Luego nos habla de los 4 vientos de la tierra. Y hay quienes dicen, por citas bíblicas como Osea 13:15, que es posible que estos 4 vientos de la tierra se estén refiriendo a fuerzas destructivas que Dios utiliza para llevar a cabo su juicio. En Oseas 13:15, el Señor habla del viento de Dios que usa para traer juicio a su nación, a su pueblo. Entonces, por eso hay quienes dicen que estos 4 vientos de los 4 diferentes puntos cardinales son el juicio de Dios. Es posible, es posible. Ahora, los 4 vientos de la tierra, hay quienes con mucha razón pueden pensar que los 4 vientos son equivalentes al juicio que viene en el capítulo que vimos anteriormente, a los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque si comparamos Apocalipsis 6, versículos del 1 al 8, con Zacarías 6, versículos del 1 al 8, podemos hacer un paralelo que es extraordinariamente parecido. Son 4 caballos que giran 4 carrozas, y cada caballo, cada uno de esos caballos representa uno de los mismos caballos de Apocalipsis, con el mismo color. Hay un caballo blanco, hay un caballo negro, hay un caballo rojo y hay un caballo pálido. Entonces, por eso las similitudes, y por eso hay quienes hacen estos paralelos y estas comparaciones. Es posible que se esté refiriendo a esto. O sea, cuando vimos los 4 jinetes del Apocalipsis la semana antepasada, les dije que no hay certeza de si estos 4 eventos, estas 4 situaciones ocurren al mismo tiempo, iniciando la tribulación. Hay quienes dicen que sí, hay otros que dicen que son esparcidos. Y esas mismas personas que dicen que son esparcidos estos 4 eventos de los 4 jinetes, lo dicen a raíz de eso mismo. Porque el Señor dice, espérate un rato, que no vengan todavía. O sea, sabemos con certeza que el caballo blanco, que representa al anticristo que trae paz, sí viene al principio. Lo que no hay certeza es sobre los demás, si ocurren inmediatamente o una vez más se toman un periodo de tiempo. Les estoy dando estas citas bíblicas para que los que toman nota, quizás cuando lleguen a casa las puedan ver. No tenemos tiempo para entrar en cada una de estas y expandir, por más de que quisiera hacerlo, no podemos. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos hallado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Cuando habla del sello del Dios vivo, se refiere a un sello que se ponían. Reyes, por ejemplo, cuando querían mandar misivas o cuando querían demostrar que esto era del rey, que no se podía tocar, ponían ese sello. Un ejemplo lo tenemos en la tumba de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue enterrado, lo pusieron en la tumba, mandaron a sellarla, mandaron a poner, y el gobernador, quien fuera, ponía el signet, que le llaman, que era un anillo con su esfinge, con su sello, con lo que sea, lo ponía en cera caliente y ahí quedaba, y ese era el sello, el signo. Entonces se está refiriendo a esto, que Dios va a marcar a estas personas con un sello personal que demuestra: estos son míos, estos son propiedad mía.
nosotros lo hacemos también. Estoy seguro que si abro la Biblia de ustedes, posiblemente en la primera página aparece su nombre y su teléfono, porque es mía y no quiero que se me pierda. Entonces, el Señor hace lo mismo con estas personas, puso un sello. Ahora, ¿quién más está sellado? De eso vamos a hablar un poco más al final, pero ¿quién más saben ustedes que esté sellado como que pertenece a Dios? ¿Quién? ¿Tú estás sellado? ¿Pero el que está sellado? ¿Quién más está sellado? Somos nosotros, los que creemos, los creyentes, estamos sellados. Y claro, los que hemos nacido de nuevo estamos sellados con el poder, con el Espíritu Santo. Y la Escritura lo compara como las arras, como el anillo de compromiso, las arras que se le da a la novia diciendo: te garantizo, te aseguro que me voy a casar contigo. No voy a poner el ojo en nadie más, tú eres. Y el Señor hizo eso con nosotros, nos dio ese sello de pertenencia. Ahora, los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra son los 4 ángeles que van a tocar las 4 primeras trompetas. Esto es importante. Si miramos en el capítulo 8, de 7 al 13, nos damos cuenta que los 4 primeros ángeles traen juicio directamente sobre la tierra, sobre el mar, sobre los árboles. Los 3 siguientes ángeles traen juicio sobre las personas directamente. Entonces, estoy convencido que estos 4 ángeles, que los ángeles les dicen: deténganse un rato, esperen un momento, no traigan estas calamidades, no traigan estos cataclismos todavía hasta que no estén sellados estos que el Señor ha escogido. Son estos 4 ángeles que van a estar trayendo el juicio de Dios directamente sobre la tierra. Y luego nos habla de las personas que van a ser sellados hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vamos rápido, Apocalipsis 14:1. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de sus padres escrito en la frente. También podemos ver otro caso de los siervos de nuestro Dios que son sellados. En el Antiguo Testamento, o sea, esta idea del sello de Dios sobre las personas no es exclusivo ni nuevo del Nuevo Testamento o del libro de Apocalipsis. En el Antiguo Testamento ya lo vemos, y vamos a ver algo muy, muy interesante. Le voy a pedir que si pueden ir conmigo, y si no, tomen nota simplemente. De Ezequiel, capítulo 9, en los versículos del 4 al 8, dice, en el versículo 4, y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces está diciendo el Señor a los que están gimiendo, o sea, los que están en contra del pecado tan grande, los que están diciendo: Señor, intercedemos por este pueblo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esto tan horrible está sucediendo? A ellos, dice el Señor, que les pongan un sello en la frente. Y a nosotros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matadla. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Quedémonos ahí. La idea está captada, ¿cierto? Entonces, los que están sellados, el Señor los va a librar. Los que no están sellados no son los de él. Y el Señor entonces va a traer juicio sobre ellos. Vemos otro caso que sí seguro que todos sabemos y nos acordamos. En Egipto,
la 10ª plaga, ¿cierto? La 10ª plaga, el sello no era personal en la frente, el sello era en la puerta, en la entrada. Jesús es la puerta, y es un pasar en la sangre verticalmente y luego horizontalmente, un símbolo, una señal de la cruz. Y cuando el ángel de la muerte pasa de largo de aquellas casas que tienen ese sello, esa señal. ¿Perdón? Es en Éxodo. Así. Así que no es esto nuevo del Nuevo Testamento, como les digo, de Apocalipsis. La idea siempre ha venido y siempre la ha traído el Señor para marcar a los suyos. Hay algo interesante aquí también en Ezequiel 4, y es la palabra señal. En el versículo 4, pones una señal en la frente. La señal a la que se refiere acá es en el griego, y yo sé que el original es en el hebreo, pero en la Septuaginta, cuando se pasó la Biblia del Antiguo Testamento del hebreo, sí, al griego, la expresión que se hace es una expresión en donde dice que la marca es una cruz. ¿Okay? Hay una letra en el hebreo, la última letra es la letra Tav, T-A-V. Hay unos que le ponen T-A-U, como quieran. Tav es una cruz, pero no es precisamente el símbolo de la cruz que nosotros conocemos, en donde viene un palo vertical y el horizontal no está en el centro, sino más arriba. Este símbolo es como una señal del signo más. ¿Okay? Pero es interesante, porque está diciendo que los marquen con una cruz, ya desde aquel entonces, desde la época de Ezequiel. Me parece interesante, dice, a lo mejor a ellos también les parece interesante, y si no, pues volvemos a Apocalipsis. Bueno. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus. ¿De quiénes son esas tribus? De los hijos de Israel. Es importante entender, hermanos, que estos 144,000, ¿quiénes son? En el capítulo 14 que ya vimos, es más, vamos allá rápido, porque vamos a ver la identificación de ellos. Vamos a ir allá otra vez. Ya leímos el capítulo 14 Apocalipsis, ya leímos el versículo 1. ¿Se acuerdan? No hace mucho. Ok. Acabamos. Es el caso que se les haya olvidado. Si son como yo, ya se les olvidó. Y en el versículo 2 nos dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocan sus arpas. ¿Ven que en el cielo sí va a haber gatos? ¿Qué? Y canté un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. O sea, son hombres de la tierra que fueron redimidos en algún momento. Nosotros sabemos que fue durante la tribulación. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No voy a expander, no creo que sea necesario ahora. Cuando lleguemos al capítulo 14 expandemos más, pero esto nos está dando una señal de qué es lo que son estos. Porque los testigos de Jehová dicen, ellos son. Yo no sé qué tan vírgenes sean, pero los testigos de Jehová dicen que son los testigos de Jehová. Y una vez que llegaron a 144,000 ya no sabían qué más decir, porque seguían agregándose más testigos de Jehová, y entonces decidieron, no, estos son nuestros líderes, ya están en el cielo, o ellos no creen en el cielo, ya están en el lugar donde han de estar, etcétera.
Y luego los adventistas del séptimo día también dijeron, no, somos nosotros los adventistas. Y el Señor tiene hasta sentido del humor, ¿no? A los necios y tontos de la tierra el Señor les dice, mire, son 12,000 de la tribu de Judá, no entiendo cómo ¿lo perdón? Buen punto, voy a llegar allá. Mire, él conoce su Biblia. Otros que, bueno, los adventistas, los testigos de Jehová son generalmente los que dicen ser parte de estos 144,000. No tengo nada contra ellos, su doctrina y todo eso. Yo digo como Pablo, quisiera que fueran como nosotros y vieran en Cristo a Dios hombre, y los adventistas entendieran que Cristo cumplió la ley. No tenemos que vivir por la ley, porque el problema de vivir por la ley es que si vivimos por la ley somos juzgados por la ley. y somos salvos por gracia. Cristo cumplió la ley. Luego vemos aquí está la operación bien fácil. Se la hice para que nadie se pierda. 12,000 de cada una de las 12 tribus, o sea, son 12 tribus, 12 por 12,000 son 144,000. A veces hay que hacerlo así. La tribu de Dan, para contestarle la pregunta, no aparece. Hay quienes dicen que de la tribu de Dan va a salir el anticristo, y citan esas citas bíblicas que aparecen ahí. Una cosa sí es segura, que la tribu de Dan fue la que introdujo a la idolatría en Israel, a través de la tribu de Dan. Y en estas citas bíblicas, en Daniel 11, nada más vemos quién es el anticristo. Específicamente no menciona a Dan, pero simplemente muestra un aspecto del anticristo. Pero en Jeremías y en Génesis es interesante, porque cuando Jacob está a punto de morir, llama a José, y José trae a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, y no recuerdo si Efraín está a la derecha y Manasés a la izquierda, y él hace esto, y cruza los brazos y ora, y José le dice, no, papá, estás equivocado, y él dice, así es, y bendice. Por esta razón, cuando leemos las tribus de Israel, nos encontramos con 14, los 12 hijos más Manasés y Efraín. Entonces hay muchas listas, encontramos muchas listas a través de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en donde aparecen siempre 12, pero para que haya 12 tienen que omitir 2. Hay quienes dicen que la tribu de Manasés y la tribu de Efraín es media cada una. Yo no como eso. Lo que pasa es que cuando entraron a la tierra prometida, a Manasés quiso quedarse al otro lado del Jordán y se quedó media tribu ahí. Pero hay un pasaje donde mencionan que la media tribu, pero no es porque sea media tribu y entonces eliminan a José, ponen 2 medias para completar 12. Esto es un poquito hacerle gimnasia teológica, sí. Pero sea cual sea, el caso es que cada lista que leemos 12 y entonces siempre quedan afuera 2. Y este es el caso en donde Dan no está. Ahora, la tribu de Dan no aparece, es la tribu del anticristo. No sé, si es así, lo único que sí sé es que el Señor es muy bueno, porque luego redime a Dan. Y en Ezequiel 48, la primera mención de los habitantes
de Israel de la tierra durante el milenio, el primero que aparece es Dan. Entonces, sí. Claro, sí, ya quería llegar, se me fue. Sí, es cuando hace la oración, ora por cada uno de sus hijos, le dice de Dan que es serpiente, que es víbora, que va a atacar al lado del camino, que va a hacer peligro para sus hermanos. Versículo 9 y 10. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Una gran multitud. Entonces, ya habíamos visto una multitud grande en el cielo que están adorando al Señor, y acá Juan, después de que ve a la iglesia, después de que ve a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos, después de que ve a los ángeles adorando al Señor, luego ve esta gran multitud y dice que no se podía contar. Hay quienes estiman, no sé de dónde sacan las cifras, quizás sea simplemente un deseo del corazón, pero va a haber un evangelismo, va a haber un avivamiento increíble durante estos 7 años de la tribulación. Pues imaginémonos, estos 144,000 judíos, que yo me imagino que son estos judíos a los cuales tantos judíos mesiánicos, o sea, judíos que creen en Jesucristo como su Mesías, les han estado evangelizando allá mismo en Israel. Hay un varón que se llama Zed Porat, no sé si algunos de ustedes lo han visto, los videos de él. Él sale a las calles de Jerusalén con su Biblia en la mano y llama generalmente a todos los que andan con sus vestuarios, con sus vestimentas de judíos ortodoxos, y les presenta el Evangelio ahí en la calle, y es increíble. Y algunos, él les da citas para que vayan y los sigan a escondida, obviamente, porque son capaces que los matan. Perdón, Z-E-D Porat, P-O-R-A-T. Y yo me imagino que son gente como esta, que han escuchado el Evangelio, que han escuchado la palabra, y simplemente se han negado a recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Hace poco estaba viendo un programa en donde en una iglesia en California entrevistaron a un judío y a un cristiano. El judío, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? No recuerdo, alguien famoso de Prager University, Dennis Prager. Dennis Prager, él es judío, y en el otro lado el cristiano era Jack Hibbs. Y muy interesante la perspectiva. Dennis Prager decía: yo soy judío y yo creo en la Torá, los primeros 5 libros, no descarto el resto de la Biblia, conozco el Nuevo Testamento. Mi problema no es el Mesías, porque han surgido muchos Mesías y no ha pasado nada. Mi problema es que el Mesías de ustedes es Dios, porque Cristo es Dios. Y ese es el problema que personas como él, personas muy cultas, personas que han pasado el tiempo y han escudriñado las Escrituras, ven a Jesús como Mesías, pero no pueden entender, porque quizás el velo del que el Señor habla en Romanos todavía no se les ha sido quitado a ellos. Hay muchos, hay cientos, si no es que miles, o quizás millones de judíos mesiánicos. Y estos son los que han quedado plantando semilla. Estoy seguro que cuando venga el arrebatamiento, nos vamos, y esta gente, al darse cuenta de lo que está pasando, van a decir: wow, algo
algo aquí había de verdad. Y van a escudriñar y el Señor obviamente va a ministrarles a sus vidas y ellos son los que van al Evangelio. La Escritura no dice, no sé de ningún lugar donde diga que en los primeros 3 años va a haber más evangelismo que los. Lo que sí sé, por la naturaleza humana nuestra, es que mientras más persecución, porque a los que van a perseguir es a los creyentes, a los que se han convertido, y va a pasar lo que ha pasado a través de los 2000 años de historia de la iglesia. Mientras más nos persiguen, más crecemos, más nos multiplicamos. El problema que tenemos es lo que nos ha pasado aquí en los Estados Unidos por tantos años, que hemos estado tranquilos y nos hemos echado al descanso y a la leva, como decimos vulgarmente. Ese es el mayor problema. Que nos dejen tranquilos es problema. La bendición es cuando nos persiguen, porque al perseguirnos crecemos y nos multiplicamos, y eso creo que es lo que va a pasar en el pueblo de Israel. Va a venir la persecución, y obviamente cuando se aparezca el anticristo como tal, cuando cometa la abominación desoladora en el templo, entonces ellos van a decir, este no era el que pensábamos que era nuestro Mesías, y entonces se cumple lo que dice Mateo 24, el que esté en la azotea no vaya a coger nada, váyase, piérdase. Y sabemos que en Jordania, en Petra específicamente, el Señor tiene este lugar de refugio para su pueblo. Así que, ¿cómo va a hacer esto? No lo sabemos, pero conociendo al Dios al que servimos, su misericordia y su gracia, sabemos que Él, bueno, por lo que nos dice la palabra, sabemos que Él va a través de esta gente a salvar a millones y millones y millones de personas. Como les decía, hay quienes estiman que va a haber un avivamiento, que posiblemente durante esos 7 años haya más convertidos que durante el resto del periodo de la iglesia. Pero es especulación, pero lo que sí sabemos es que van a ser multitudes que no se van a poder contar, por lo que vemos aquí en el versículo 9. ¿Y quiénes son? No son solamente judíos, son de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, y ellos están delante del trono alabando al Cordero. Entonces, aquí hay algo importante que me llamó la atención en que estoy estudiando y meditando en el pasaje, y es que el Señor no llama pueblos en sí, Él llama personas, Él llama individuos, y esto me habla a mí de nuestra personalidad cuando estemos delante del Señor. El Señor nos conoce por nombre, y nosotros vamos a poder identificarnos también por nombre, porque las mismas diversidades que hay acá en la tierra, yo estoy convencido que les va a haber también allá personas de diferentes nacionalidades. Nos vamos a reconocer, nos vamos a entender, no sé cómo, pero estas personas son personas que habitaban la tierra en diferentes lugares geográficos, de diferentes idiomas, diferentes lenguajes, y a ellos el Señor los va a restaurar. Y estas personas están delante del trono en la presencia del Cordero. Ya vimos el capítulo 4, el capítulo 5, el trono, vimos lo que hay alrededor del trono, que está al frente del trono, el que está sentado en el trono, todo esto lo vimos, y una vez más Juan, en la visión que tiene, nos lleva delante del trono. Están vestidos de ropas blancas, significa su santidad, han sido justificados, igual que nosotros fuimos justificados. O sea, no hay salvación de otra manera, no hay plan B. Ellos son justificados como nosotros somos justificados, como nosotros hemos sido declarados justos por la gracia de Dios mediante la fe. No hay otra fórmula. Es la misma fórmula del Antiguo Testamento, en la iglesia, en la tribulación. No hay otra manera. Y dice que están en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, palmas en las manos, y estas, no las palmas de las manos, sino palmas en las manos, que nos hablan, lo recuerdan de el domingo de la entrada triunfal del Señor, el domingo de Ramos, y clamaban a gran voz:
obviamente diciendo de dónde viene la salvación. La salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación nadie nos la da, la salvación nadie se la gana, la salvación es un regalo que Dios nos da. Bueno, y continuamos, versículo 11, y todos los ángeles estaban al pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes. Entonces, al ver la adoración de estos cientos de miles de millones de personas, nosotros, los que estábamos ahí, la iglesia, junto con los seres vivientes y los ángeles, nos unimos a esa adoración, nos postramos delante del trono, y todos juntos vamos a adorarle. Y la adoración es la bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Okay? Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Me fascina ese pasaje. Desde la primera vez que lo leí hace cientos de años, más que me conservo bien. Me causó mucha curiosidad, porque este anciano, nadie le preguntó nada, sino que simplemente se fue donde Juan y le dice, oye, ¿tú sabes quiénes son esos? Y yo, ¿cómo voy a saber? No tengo ni idea, tú sabes, dime. Ah, qué bueno que preguntaste. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y hoy, estudiando y leyéndolo y meditando sobre esto, el Señor me habló algo a mí y me llevó a entender que todos aquellos de nosotros que somos maduros en la fe, todos, en el caso mío, un anciano de la iglesia, porque yo soy un anciano en esta iglesia, no tenemos que esperar a que nos pregunten. ¿Qué es lo que está pasando en Rusia y allá con Ucrania? Posiblemente nunca vengan a preguntarte. Pero así como este anciano fue y preguntó para iniciar una conversación, nosotros debemos hacer lo mismo, hermanos. Si somos lo suficientemente maduros, si estamos lo suficientemente firmes en ese fundamento que es Cristo Jesús, debemos nosotros iniciar las conversaciones. Porque estoy seguro que un incrédulo no nos va a preguntar acerca de cómo es que llega uno al cielo. La Escritura nos dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, hermanos, esto al menos a mí me habló mucho. Me habló profundamente, me tocó el corazón, y quizás esa es una de las razones por las que inconscientemente, sin pensar en esto, el Señor ya lo había puesto en mi corazón, tocar temas que no necesariamente sean directamente del pasaje, sino que los podemos relacionar, y los he traído acá. Y les decía al principio, siento una gran responsabilidad por ustedes, por cada uno de ustedes, porque ustedes no están aquí por casualidad. De eso estoy seguro. La palabra casualidad no existe en el reino de los cielos. Y el Señor los ha traído, y el Señor me ha puesto aquí, quizás como un guía para muchos de ustedes, y por eso tocamos temas a veces que no son necesariamente los políticamente correctos. Y yo estoy convencido que un siervo de Dios debe poner esto en práctica y sacar temas constantemente, aunque no le pregunten, tocar temas para que la gente se interese. Hey, ¿tú sabes quiénes son estos que están acá? Bueno, te voy a decir. Y podremos, los temas, mis hermanos, son inacabables. Los temas que podemos tocar con la gente. Iniciémoslos así. Oye, ¿y tú te crees buena persona? Oye, ¿tú qué crees que pasa después de que uno se muere? Temas que inician una conversación.
La gente está interesada en saber estas cosas, pero no se atreven a preguntar porque. Pero entonces, si no nos preguntan, preguntémosle nosotros. Iniciemos conversaciones de esa manera. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Hay quienes, y ahora antes de terminar voy a hablar acerca de esto, de los que creen que estos 144 y todos los millones de miles de personas son parte de la iglesia. Obviamente nosotros, en la manera en que lo estamos viendo, sabemos que no son parte de la iglesia, pero ahora vamos a tocar unos puntos, vamos a hacer unas comparaciones para que nos quede claro de una vez y por todas que estas multitudes de todas las naciones, de todos los lenguajes, de todos los pueblos, no son la iglesia. Nosotros ya estamos allá. Capítulo 4, capítulo 5, nosotros ya llegamos. Y sus ropas se han blanqueado y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es la única que puede limpiar nuestros pecados. Siempre ha sido, siempre será. No hay otra manera. No hay obras que podamos hacer. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para ganar la aceptación de Dios. Es un regalo. Es un regalo y solamente hay dos opciones. O lo tomamos o lo rechazamos. Y si lo rechazamos, ya sabemos las consecuencias. Y si lo tomamos, lo recibimos, el Señor nos va a declarar justos, nos va a vestir de ropas blancas y vamos a estar delante de su presencia. Versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Quién es el que está sentado en el trono? ¿Se acuerdan? Dios Padre, Dios Padre. ¿Okay? Porque después en el capítulo 5 vimos que es introducido el Cordero, Dios Padre. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Hablando de estar en la presencia de Dios, están en el cielo. Ya la palabra nos dice, ya no va a haber sufrimiento, ni llanto, ni tristeza, ni dolor, ni muerte. Ni gordura. Ni gordura. Ni calvicie. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que esto es lo que les espera a ellos que no creyeron. Nosotros también recibimos lo mismo, nada más que nos adelantamos. Lo estamos recibiendo ahora acá, porque hermanos, el reino de los cielos, y ustedes ya me han escuchado decir esto, pero a veces hay que decirlo mismo. El reino de los cielos no comienza el día en que entramos delante de la presencia de Dios. El reino de los cielos comienza el día en que le recibimos y le aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, cuando Él dice que nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. En ese momento comienza el reino de los cielos. Jesús dijo, de cierto te digo, que no verás el reino, si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de los cielos. Y a veces pensamos, ver el reino de los cielos es estar en el cielo. No, mis hermanos, nosotros ya estamos en el reino de los cielos y por eso podemos ver las cosas que el mundo no ve. Les decía la semana pasada, por eso los que hablan, por eso los que protestan, por eso los que están diciendo esto es mentira, esto es falso, la mayoría son creyentes. El Señor nos ha dado la gracia de poder ver y distinguir entre el reino de los cielos y el reino del maligno. No se nos olvide que este es el reino del maligno. Satanás es el príncipe de este mundo. Escuchaba hace unas semanas a alguien que habló algo que me impactó mucho también, y era
sobre la situación en la que estamos viviendo nosotros ahora. Vale la pena venir y traerlo quizás en este momento, y es el hecho de que quieren indoctrinar a nuestros hijos en las escuelas con todo esto de la teoría del racismo y con todo esto de la teoría de género, y que a los niños desde 4 o 5 años ya les están diciendo, tú no sabes si eres niño o niña, el físico no define nada, cuando tú tengas edad tú vas a decidir si eres niño o niña. Y todas estas cosas, uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede estar pasando esto en esta sociedad? Hermano, no nos aterremos, vivimos en el príncipe, este es el reino de Satanás. ¿Sí? Y alguien estaba hablando acerca de la importancia de entender nosotros que hay dos voces, hay dos palabras. Una es la palabra del hombre, lo que dice el hombre. Ahora les mostraba el video que les mostré hace varios meses atrás de el israelita Yumal, no sé qué cosa, que decía que nosotros somos animales que podemos ser hackeados, que nosotros no tenemos libre albedrío, que nosotros nos inventamos a Dios, pero que vamos a descubrir que nosotros somos Dios. Y todo esto es lo que el hombre habla. Esta es la palabra del hombre. Y a donde quiera que vamos a escuchar la palabra del hombre, la palabra del hombre, la palabra del hombre. Pero nosotros tenemos con nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios que es la verdad. Y mis hermanos, de nosotros depende. Si escuchamos constantemente la palabra del hombre, terminamos creyendo en la palabra del hombre. De igual manera, si escuchamos constantemente la palabra de Dios, vamos a terminar creyendo y sirviendo y honrando al Dios de la palabra. Entonces, vamos a escuchar voces todos los días. Es más, en todas partes lo que más escuchamos es voz de hombre. Voz de hombre. Por eso el Señor nos ha dado su Espíritu. Por eso el Señor nos ha dejado su palabra, para que aprendamos a discernir. Solamente les voy a decir una cosa. La palabra no entra por osmosis. Debajo del brazo no se sube por la axila a la mente o al corazón. Hay que abrirla. Hay que pasar tiempo en ella. Porque si pasáramos en la palabra de Dios el tiempo que pasamos escuchando la palabra del hombre, las cosas, creo, en nuestras vidas serían muy, muy, muy diferentes. Entonces, valga la pena, ahora que estamos tocando este tema, para decir que necesitamos conocer más la palabra de Dios. Necesitamos escuchar más la palabra de Dios. Posiblemente tú tienes apenas unos meses o unos pocos años caminando con el Señor. Bendito sea el Señor, qué bueno que estás caminando con el Señor. Y aquí en adelante todo es ganancia. Hay otros que tenemos más años, pero el no tener mucho tiempo no es excusa. Porque el Espíritu Santo de Dios, el Dios de la verdad, vive dentro de ti. El Dios de la verdad. Y si tú le permites, muriendo a ti mismo, si tú le permites a esa verdad surgir, salir, hablarte, entonces no vas a ser engañado. Estamos viviendo tiempos de engaño, tiempos de maldad. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días. Yo sé que desde el momento de Cristo estamos viviendo los últimos días, pero estamos viviendo los últimos días de los últimos días. El tiempo está cerca, muy cerca. Ya no es tiempo de jugar a ser cristianos. Ya no es tiempo de ser hipócritas más.
Oh, yo soy cristiano, pero sigo viviendo mi vida de pecado, mi vida en el mundo. Es momento de decir, ya basta, y ahora sí, voy a meterme en la palabra del Señor, porque necesito no solamente para mi crecimiento, mi madurez, sino porque quizás el Señor me está usando como uno de estos ancianos para llevar palabra a otros que no le conocen o que son bebés en Cristo y necesitan ser discipulados. Mis hermanos, el Señor no los trajo acá simplemente a calentar silla. El Señor nos tiene aquí con un propósito. ¿Eh? Déjenme, terminamos con esto que tenía preparado. Sí. Pero los judíos mesiánicos, es correcto. Uh-huh. Y ellos, sí, ellos se llaman seguidores, se hacen llamar seguidores. Ya, es cierto, David. Bueno, les dije, necesitamos entender que esto no son la iglesia, porque hay gran confusión dentro de la iglesia, hay confusión pensando que estos del capítulo 7, no los 144,000, porque eso está muy claro quiénes son, pero los que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación, o por lo menos hasta la mitad de la tribulación, dicen que estos son la iglesia. Pero quiero mostrarles que no. Esos salieron durante la tribulación, se van a convertir, sí. Eso es lo que creo y la gran parte de la iglesia hoy en día cree esto. Salieron de la gran tribulación, versículo 14. La iglesia fue guardada de la prueba de la tribulación. Ahí tienen la cita. Juan, no saben quiénes son, versículo 14. ¿Quiénes son? Juan reconoce a la iglesia en el cielo, capítulos 4 y 5. Estos están delante del trono, versículos 9 y versículo 15. La iglesia está sentada en el trono, capítulo 3, del versículo 21, la promesa que le hace el Señor a la iglesia. La iglesia tiene coronas, capítulo 4, versículo 4 y versículo 9. Estos tienen palmas, la iglesia tiene arpas. Estos sirven al rey de día y de noche, y la iglesia reinará junto con él. Y ahí están las citas bíblicas, simplemente así rápido para que entendamos que estos son santos de la tribulación. Nosotros somos los santos de la iglesia que hemos salido de, no me gusta llamarle así, pero la dispensación de la gracia. No me gusta llamarle así porque todos somos siempre salvos por gracia, no solamente la iglesia. Pero para que entendamos, nosotros somos santos de la iglesia, hay los santos del Antiguo Testamento y estos son los santos de la tribulación. Claro, porque es el capítulo donde estamos, sí. ¿Okay? Bueno, 4 observaciones para hacer acá. Primero de todo, la esperanza que tenemos nosotros, y es lo siguiente. Mis hermanos, cuando Jonás fue y predicó en Nínive, se estima, así por encima, que por ahí 1 millón de personas se salvaron. ¿Okay? Cuando Moisés rescató al pueblo de Israel, más o menos eran 3 millones de personas las que salieron de Israel. Cuando Pedro predicó en Pentecostés el primer mensaje, 3,000 se salvaron. Y después nos habla de que llegaron a 5,000. ¿Okay? Nuestra esperanza, ¿en dónde debe estar puesta? Nuestra esperanza debe estar puesta en, obviamente, en el Señor, que en el versículo 9 nos dice que una multitud que nadie podía contar. Posiblemente el mayor avivamiento, como les decía antes, que haya en la historia de la humanidad. ¿Y por qué esto debe ser una razón para esperanza? No para mi esperanza, sino para esperanza. Y es,
el que, mis hermanos, todos tenemos seres amados. Comencé hablando de esto. Todos tenemos seres amados, gente cercana que aún no ha querido venir a Cristo, que aún creen que somos locos, aún creen que, especialmente cuando les hablamos del rapto, y tienen razón, ¿no?, de pensar que estamos acá y de pronto el Señor viene y nos saca. Entonces, pero es que las cosas del Señor no son ilógicas al hombre ilógico. Primera de Corintios nos habla de eso. La sabiduría del hombre es locura. Entonces, hay una esperanza, mis hermanos, porque ese tío, ese abuelo, ese sobrino, ese nieto, ese primo, posiblemente venga dentro de esos cientos de millones que no se pueden contar. Pero hay algo que podemos hacer nosotros. Dos cosas las que siempre he dicho, y yo sé que voy a sonar repetitivo, pero no importa. Testimonio. Mis hermanos, lo último que queremos es que, ese es un hipócrita. Mire, dice una cosa y hace otra. Cuando pasa eso, cerramos los oídos físicos y los oídos del corazón de cualquier oportunidad de predicar a Cristo. Testimonio y oración. Mucha oración, porque al fin y al cabo el Señor es el que salva. Es un evento, una situación espiritual. Por eso tenemos que venir al Señor en el Espíritu para que impacte a estas personas en el Espíritu. Entonces, mantengámonos viviendo una vida santa para el Señor, caminando en el Espíritu, orando por esta gente. Y si el Señor nos da una vez más la oportunidad de abrir los labios, porque acordémonos que la fe viene es por el oír, no por el ver, la fe viene por el oír, si nos da la oportunidad de hablar, ya les hablamos. Otra cosa, el Señor nos ha llamado a ser obedientes, y parte de esa obediencia es hacer nuestra parte, de vivir nuestra fe, hablar, orar y entender que no depende de nosotros la salvación de estas personas. Uno es el que planta, otro el que riega, pero Dios es el que da el incremento. Nosotros somos llamados a tirar semillitas y a veces a echar agüita. Y hay algunas veces donde el Señor nos bendice con cosechas. A veces le hablamos a alguien y la persona, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¡Oh! Mira qué tan buen evangelista soy yo. No, alguien sembró hace años y echaron agua a otros y el Señor te dio la gloria y la gracia de ser en tu posición. Cualquiera que seas, tú tienes la responsabilidad y la obligación de cumplir con tu parte. Entonces, la esperanza. Luego la otra, la paz. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mis hermanos, nosotros estamos sellados y a nosotros vamos a tener tribulaciones, no vamos a pasar por la tribulación, pero vamos a tener tribulaciones, vamos a tener dificultades, vamos a recibir el reporte del médico que no es muy bueno, vamos a recibir la llamada del jefe que no va a ser muy buena, vamos a tener los desencantos en nuestras relaciones personales, los hijos que no quieren caminar con el Señor, etcétera. Todas estas cosas son parte de nuestra vida, pero acordémonos siempre esto, mis hermanos, que la paz que el Señor nos da es la paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no la puede entender, pero nosotros tenemos que recordarnos que nosotros también hemos sido sellados, también hemos sido guardados y reservados para el Señor. Efesios 1:13 nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando Juan escribe esta carta, lo hemos visto varias veces, acordémonos qué estaba pasando con la iglesia. La iglesia estaba siendo perseguida.
Los estaban matando, los agarraban, los tiraban en el Coliseo, a que se mataran unos con otros. Los que sobrevivían se los tiraban a los leones. O Nerón los ponía en las plazas públicas y los encendía para que fueran la luz. Y Juan les escribe diciendo: hermanos, vamos a llegar a la presencia del Señor. Y va a venir tribulaciones, y van a venir dificultades, pero esta paz que el Señor nos da, no la podemos entender ni siquiera nosotros mismos, mucho menos el mundo. Entonces acordémonos que hemos sido sellados, que el Señor nos tiene para cosas más grandes, y que ninguna cosa nos ocurre a nosotros que el Señor no haya permitido, que el Señor no haya probado. Romanos 8:28, acuérdense, todas las cosas, todas, no dice algunas, todas las cosas suceden para bien de aquellos que amamos al Señor y hemos sido llamados conforme a su propósito. Entonces, mantengamos esa serenidad, la esperanza de los que van a venir a Cristo eventualmente, la paz para no desfallecer. Luego, la confianza. ¿La confianza en qué? La confianza en que las promesas de Dios son sí y amén. Pero no solo a nosotros. Y aprovecha este pasaje, este capítulo, para acordarnos de algo. Y quizás si no lo sabes, para dejarte saber algo. Dios no miente. Y Él le hizo unas promesas a su pueblo Israel, que desafortunadamente las palabras de hombre robaron la gracia de Dios e hicieron creer a la humanidad que Dios ya no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Ahora ustedes son asesinos del Mesías. Pero esa teoría o esa teología del reemplazo es palabra de hombre que proviene del fondo mismo del abismo. Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis 12, hizo un pacto cananeo, el pacto palestino, me gusta llamarle más el pacto cananeo, en Génesis 13, hizo un pacto con David en 2 Samuel 7, hizo un pacto con Moisés, el pacto de la ley, e hizo un nuevo pacto. Esta es la sangre, y la del nuevo pacto, dijo Jesús, hecha en mi sangre. De esos 5 pactos que Dios hizo con Israel, 4 de ellos son incondicionales. Escúchenme bien, son incondicionales, o sea, no hay condición. Yo voy a hacerlo, dice Dios, sin importar lo que ustedes hagan. El pacto que hizo con Abraham fue el pacto del pueblo. El pacto que hizo, el pacto cananeo, fue de la tierra. El pacto que hizo con David fue del trono de David, donde se sentará Jesucristo a reinar por 1000 años. El pacto que hizo con Moisés fue el único pacto condicional. Si ustedes hacen esto, entonces yo hago esto. Y el nuevo pacto es incondicional. Totalmente. Así que acordémonos entonces que podemos confiar en las promesas de Dios. Dios le prometió a Israel un pueblo que desde el mismo comienzo, desde el mismo Abraham, ha sido un pueblo ingrato, ha sido un pueblo desagradecido, ha sido un pueblo, como dijo Moisés, propenso a pecar. Y sin embargo el Señor siempre ha cumplido, igual con nosotros que somos sus hijos, porque acuérdense que dice Juan 1:12, que el que creyó y le recibió, Dios le dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hecho hijo, hija de él. Sigue siendo el pueblo escogido, nunca ha sido desescogido, sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Así que hay algo interesante, y ahora hace unos momentos mencionaba Romanos 8, y en Romanos 8, que es el culmen de lo que traen los primeros 8 capítulos
Pablo, y no voy a profundizar porque no tenemos mucho tiempo, pero quiero que entiendan algo muy importante. En el capítulo 8, Pablo llega a mencionar cosas maravillosas que uno dice, wow, no condenación, comienza en el versículo 1, Romanos 8, no hay condenación para el que está en Cristo. Luego nos dice, todas las cosas ocurren para bien, para los que están en Cristo. Y luego nos dice que los que estamos en Cristo podemos saber que nada nos separará del amor de Cristo. ¿Okay? Y luego nos dice, y para que vean que es cierto, capítulos 9, 10 y 11 nos habla de Israel, de las cosas que acabamos de hablar. Para que tengan seguridad de que lo que yo les digo, está diciendo el Señor a través de Pablo, es cierto. Miren a Israel. El pasado, el presente y el futuro de Israel está en mis manos. ¿Okay? No elaboremos mucho más con esto para irnos. Cuarto, la respuesta. La esperanza de la salvación de los seres que amamos. La paz de que hemos sido sellados y cualquier cosa que ocurra, sabemos que el Señor la conoce. Sabemos que el Señor lo sabe, nada se le pasa por desapercibido a Él. La confianza de que si Dios le prometió a ese pueblo malo y perverso y lo va a cumplir, con nosotros también va a cumplir, con nuestros seres amados también va a cumplir. Y por último, la respuesta. ¿Cuál debe ser la respuesta? Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de estos que fueron salvos en la gran tribulación? Dicen, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Un himno, un cántico de adoración, un cántico de alabanza, en donde el pueblo de Dios está agradecido por lo que hace ese Dios por nosotros que no merecemos. Y la verdad, mis hermanos, si somos sinceros y honestos con nosotros mismos, sabemos que nosotros no merecemos más que condenación. Nada más que condenación. Y de ahí en adelante lo que sea es pura gracia de Dios. Gracia y nada más que gracia. Y eso debe darnos a nosotros la razón suficiente para vivir todos los días agradecidos por lo que Él hace con nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te honramos y te glorificamos porque eres, Señor, un Dios bueno, misericordioso, y tú nos hablas, Señor, en nuestro corazón siempre.